Hoy quiero compartir algo que, que nos puede dar ánimo, que nos puede dar aliento. En lo particular cuando hacemos esfuerzos por tratar de hacer que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se conozca en la tierra, entre nuestros conocidos, entre nuestros amigos, en el trabajo, etcétera. Y que en ocasiones pareciera que los esfuerzos quedan bastante limitados y hasta a veces podemos decir, creo que me está yendo mal. Y para esto voy a leerles una porción de la Biblia acerca de lo que podríamos pensar que es el ministerio más corto que existe registrado en la Biblia. Es decir, hay ministerios como el de Pablo, como el de los apóstoles, que suelen ser ministerios bastante grandes, bastante avanzados inclusive en años, pero hay un ministerio en lo particular que a mí me llama mucho la atención, porque es de apenas unos meses. Y en estos pocos meses el Espíritu Santo usa a este personaje, a esta persona, a este siervo suyo, para hacer cosas inigualables en apenas unos pocos meses. Y es impresionante porque el ministerio de este varón, yo creo que llega apenas al año, si bien nos va. Así que bien vamos a poder entender que los esfuerzos que hacemos jamás son en balde, no importa qué tanto tiempo tengamos esforzándonos o qué tan poco tiempo tengamos de estar buscando que el reino de Dios se establezca entre los hombres. Acompáñame para poder juntos leer en el libro de los Hechos, capítulo número 6. Vamos a hablar acerca del primer mártir de la iglesia, Esteban. Este hombre no duró ni un año en el ministerio antes de que fuera martirizado. Y era una persona que cualquiera pensaría, tiene toda una vida por delante, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía todo lo que necesitábamos para que fuera alguien que alimentara a la iglesia, para que la iglesia se viera beneficiada de la relación personal que tenía Dios con este hombre, pero no duró más de un año sirviendo a Dios. Y eso es algo que debería de impactar nuestro corazón, porque a pesar de que no duró más de un año, hizo grandes cosas y testificó de maneras que no nos podemos imaginar. Y entonces eso lo que trata del Espíritu de hacernos notar es que para Él no existen los tiempos largos o los tiempos cortos. No importa si, como cantábamos hace un momento, si hay fruto en la vid o no lo hay. Lo importante es que hagamos lo que Dios nos pide hacer, que estemos llenos del Espíritu Santo y que podamos enfrentar los desafíos que se van presentando uno a uno. No querer o no pensar que vamos a vivir grandes años o mucho tiempo por delante, sino más bien aprender a disfrutar cada momento que Dios nos brinde en esta tierra para ir amándolo, para ir sirviéndole, para buscar su rostro en cada minuto. Dice la Escritura en Hechos capítulo número 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían
a la fe. Aquí aparece por primera vez el nombre de Esteban. Era un joven que según los cálculos históricos no tenía más de 30 años, habría tenido unos 29 años cuando falleció. Es decir, que para este momento él tenía alrededor de unos 28 años, 27, 28 años, cuando es elegido diácono de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles son las características que tenía este hombre, que tenía este varón? Dice la Escritura que cuando escogieron a los diáconos, tenían que ser personas que estaban llenas del Espíritu Santo, dice aquí la Escritura, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para que encargasen a los diáconos las despensas que día a día se estaban tratando de hacer llegar a los discípulos. Así que nos encontramos aquí ante un evento en el cual surge una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Ya no podemos atender adecuadamente con la distribución diaria para las viudas de los griegos y de los hebreos. Así que ante esta necesidad surge el nombre de Esteban, en principio solamente para repartir despensas. Si lo vemos así fríamente, podríamos pensar que es una actividad pues no tan llamativa, por llamarlo de esta manera, como quizás la que estaban presentando los apóstoles, que eran acompañados por grandes señales y prodigios, y predicaban la palabra con mucho denuedo, y se añadían muchos a la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, el repartir despensas era algo espiritual. Como lo podemos ver, no fácilmente era algo que dijera, pues, a ver, agárrate a tal o cual persona y que vaya y reparta despensas. Vemos que era algo que tenía mucha seriedad. Era algo importante, era una actividad que necesitaba personas llenas del Espíritu Santo. Dice la Escritura, en el versículo número 3, estas son las características que los apóstoles le piden a la multitud que tengan presente a la hora de escoger a 7 hermanos. Y les dice, en el versículo número 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Número 1, dice, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la tercera. A quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Eran 3 características que los apóstoles les pidieron a la multitud que consideraran para poder nombrar a diáconos. Y eran estas 3 características las que sí tenía aquí en este caso Esteban. Era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, era alguien que tenía sabiduría y tenía un buen testimonio. ¿De acuerdo? Son 3 cosas que Esteban reunía entre los discípulos. ¿En qué momento se convierte Esteban? La verdad es que no existe una referencia exacta de en qué momento se convierte Esteban. Probablemente habría estado cercano a Jesús en su última etapa y se agregó en el día del Pentecostés y tiempo después comenzó a trabajar o a servir entre los hermanos porque dice que tenía buen testimonio, es decir, las personas lo conocían. ¿Sí? O sea, sabían que era alguien esforzado, que era alguien valiente, era alguien que buscaba a Dios, que anhelaba hacer la voluntad de Dios. Entonces tenían un buen testimonio de Esteban, por eso lo consideran. No solo reconocieron en Esteban un buen testimonio, sino también reconocieron que estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, que cuando se trataba de cuestiones no necesariamente materiales, sino cuestiones de consejería o de alguna necesidad espiritual, se notaba el respaldo de Dios en Esteban, ¿sí? Y además tenía sabiduría este varón. De 28 años era Esteban. Pues bien, a este hombre es a quien Dios le encarga ser el primer mártir de la iglesia de Cristo. ¿No era cualquier ser humano común y corriente? Sí, sí lo era. Era alguien como cualquier otro de nosotros, que habíamos salido del pecado, que habíamos salido de la maldad, de nuestras tinieblas, y venido a la luz de Cristo Jesús. Pero tenía estas 3 características: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y estas 3 características son las que consideraron sus hermanos en la fe para que les ayudara, para que les sirviera. La palabra diácono
hoy en día se ve más como una especie de puesto dentro de las iglesias, pero en realidad quiere decir servidor. Un diácono es un servidor, alguien que sirve. Entonces podemos pensar que cualquier persona que sirve tendría que estar llena del Espíritu Santo, tendría que tener buen testimonio y tendría que tener sabiduría de lo alto. Es una persona que va a ponerse a trabajar a favor de los hermanos también, de igual manera que los apóstoles. Luego se nos dicen algunas características muy interesantes acerca de Esteban. Dice la Escritura, después de que comienza a servir, dice en el versículo número 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué interesante! Las grandes señales y prodigios no estaban solamente sujetos a los 12 apóstoles, sino que había gracia y poder en los discípulos, en personas que habían creído y que caminaron con Jesús, aunque Jesús ya no estuviera físicamente ahí. Es decir, que aquellas personas que piensan que únicamente estas señales y prodigios estaban para los apóstoles, se equivocan. Los discípulos, cualquiera que sean, pueden estar llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tengan un buen testimonio. Son potencialmente personas que pueden ser usadas por Dios para tener una vida sobrenatural y llena de fruto. En otras palabras, vemos aquí a una persona que estaba sirviendo a Dios y a sus hermanos. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Aquí sucedió algo. Esteban comienza a compartir, comienza a hacer señales, comienza a hacer prodigios. Por supuesto que entregaba las despensas diarias a las viudas de los hebreos, a las viudas de los griegos. O sea, él actuaba y estaba encauzado en la actividad para la cual había sido nombrado. Y Dios lo estaba respaldando. Pasa un año o meses antes de que fuera arrestado Esteban. La fecha en la cual se supone o se piensa que Esteban muere es en el año número 34 después de Cristo. Es decir, un año posterior a la muerte y crucifixión de Jesús. Entonces, lo que estamos leyendo que sucedió pasó en el lapso de la ascensión de Cristo a que Esteban muriera un año después. ¿Cuánto tiempo estuvo Esteban atendiendo a las mesas? ¿Cuánto tiempo estuvo Esteban sirviendo a los hermanos? Y mientras el Señor hacía prodigios y señales a través de él, un año. Para aquellas personas que piensan que el asunto del ministerio y que el asunto de servir a Dios tiene que ser a través de muchos años, la respuesta es no, y lo podemos ver aquí en las Escrituras. Yo sé que a veces te has topado con hermanos, en el mejor de los casos bien intencionados, que quieren decirte, no, es que todavía no puedes hacer esto, todavía no puedes hacer aquello, estás muy inmaduro para esto, estás muy verde para esto, otro, y entonces eso como que va haciendo que las personas se vayan sintiendo desanimadas. Yo quiero a través de este mensaje decirte, no lo permitas. No permitas que la buena intención de alguien entorpezca tu amor y tu fuego para con Dios. Las Escrituras aquí son muy claras. Dios estaba con Esteban y lo demostraba llenándolo de su Espíritu Santo, llenándolo de sabiduría, teniendo buen testimonio y dándole prodigios y señales para que además testificara al pueblo. Es decir, era un personaje que servía a los hermanos, pero además anunciaba las buenas nuevas del Evangelio. Y el Espíritu Santo hacía prodigios y señales por medio de él. Tan es así que necesitaron buscar la manera de oponérsele. Y entonces aquí vemos a varios judíos de distintas sinagogas, de distintos lugares, porque resulta que los judíos que se le oponen a Esteban son los que venían de Asia, son los que venían de Alejandría, es decir, ni siquiera eran
personas de una sinagoga local. Eran personas que venían de fuera de Jerusalén, que escucharon el testimonio de Esteban, que escucharon al Espíritu Santo a través de Esteban, las señales y los prodigios, y estos externos a Jerusalén fueron los que al escuchar lo que anunciaba Esteban y la manera en la cual Dios respaldaba a este varón, se llenaron de celos y dijeron hay que hacer algo. Y comenzaron a contender con Esteban. Por eso dice aquí la escritura en el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, imagínense la posición de distintas partes del Imperio Romano, escucharon a Esteban y se le pararon enfrente y dijeron, a ver, tú no estás actuando correctamente. Y entonces Esteban comienza a hablar con denuedo y los empieza a silenciar, lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, el mismo versículo 10, del versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Es decir, había sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo Esteban y por lo tanto podía hablar con denuedo. Amado hermano, lo que tú necesitas buscar no es más tiempo de aprendizaje. Necesitas buscar al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios el que llene tu corazón. Necesitas buscar la sabiduría de lo alto. Y Santiago nos dice que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la va a dar abundantemente y sin reproches. Entonces, para poder ser alguien que sirve a Dios, no necesitamos grandes institutos teológicos o diplomas o grandes estudios en teología. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pedir a Dios sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto, la que Dios respalda. Sí podemos aprender cosas terrenales, por supuesto que sí. No estoy diciendo que no se haga, pero estoy diciendo que le demos prioridad a ser llenos del Espíritu Santo, a llenarnos de su amor y de su fuego, porque esto es lo que caracterizó a Esteban. Y esto es lo que ha caracterizado los grandes avivamientos y a sus precursores. Personas que estudian hasta después de que inicie el avivamiento. Cuando se dan cuenta que esto no puede seguir así y necesitan más y más de Dios, es que comienzan a trabajar en estudios de manera personal o en institutos, pero inician como Esteban, sirviendo a las mesas, llevando despensas, ayudando al prójimo, anunciando las buenas nuevas cada vez que había oportunidad y sobre todo que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. Eso es lo que necesitamos, amado. Estos hombres, siendo líderes en sus sinagogas, porque, amado, no cualquiera podía estar viajando, tenía la capacidad económica para viajar de Alejandría a Jerusalén, o de Cilicia a Jerusalén. Tenía que haber cierta capacidad económica para poder viajar. Normalmente quienes viajaban eran personajes que estaban muy bien, digamos, parados en sus sinagogas, con ciertas habilidades y con ciertas capacidades. Así que el hecho de que viajaran de Cilicia, de Asia, de Alejandría, que son puntos equidistantes entre ellos, la verdad es que Esteban se estaba enfrentando a eruditos, a personas que bien a bien sabían hablar Biblia, sabían enumerar y hacer alusión a pasajes escriturales, a pasajes proféticos, y estaban ahí debatiendo con Esteban acerca de por qué estás predicando a Jesús. Y lleno del Espíritu Santo, Esteban los hacía callar. No podían resistir a la sabiduría que provenía de parte de Dios. Y amados, es que cuando la sabiduría de Dios desciende sobre una persona, se hace evidente que Dios está ahí. Así Esteban era evidente que estaba Dios con él. Entonces, ¿qué sucede? Dice la Escritura. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, no pudieron en el debate teológico, en el debate bíblico,
en el debate de la Torá y de las cuestiones de aplicación a la misma, no tenían la capacidad de poder demostrar que tenían razón. Y por el contrario, el Espíritu por medio de Esteban les decía cuál era la correcta aplicación de las cosas. Y entonces tenían que guardar silencio porque las razones eran bastante abrumadoras. Los argumentos que esgrimía el autor, que es el Espíritu Santo, de la palabra de Dios, pues no tenían manera de poder confrontar, poder chocar o poder ganarle al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Vamos a juntarnos ahí con unos a los cuales les paguemos para que digan que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Cuando las personas ya no tienen argumentación, cuando se ven superadas no por la persona, sino por el Espíritu de Dios que está en la persona, la mayoría busca la manera de desacreditar a ese ser humano. ¿Sí? Eso ha sido a través de la historia de la iglesia, de lo que fue Israel. Todos los profetas que se levantaron, todos recibieron oposición de parte del liderazgo, del pueblo mismo. Todos. Esteban no era la excepción, nosotros no somos la excepción. Habremos de recibir oposición en alguna medida. En algún punto será mayor, en algún punto será menor. Pero de que habrá oposición, innegablemente que la habrá. Y entonces, ¿qué hacen estos varones? Oye, ¿sabes qué? Pues te pago una feria, una lana, un dinerito, y di que este hombre dijo esto. Y pues los otros, finalmente bien impíos, amadores del dinero, pues no tienen ningún problema en echar mentiras, en transgiversar las cosas. Entonces, de una manera muy, muy clara, comienzan a manipular las palabras de Esteban para tratar de que diga lo que él no dijo. ¿Sí? Así es lo que empezaron a hacer. Dice la Escritura, el versículo número 12, dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, excitaron al pueblo, empezaron a decir, oye, este hombre está diciendo blasfemias contra Dios. Y la gente que no sabe, que no tiene conocimiento, apenas dice, pues sí es cierto, alguien está blasfemando contra Dios y dicen, vamos contra él, no sabiendo absolutamente nada más que lo que les dijeron. Y entonces, lo que les dijeron fue suficiente para decir, vamos a arremeterlo contra él, y entonces lo agarraron, lo empezaron a jalonear, y se lo empezaron a llevar a jaloneos, a empujones. Obviamente las expresiones que usa aquí la Escritura, dice, arremetieron, arrebataron, trajeron. O sea, son palabras que te hablan de violencia. ¿Sí? O sea, no es, oye, por favor, acompáñanos. No, a ver, ven acá. Y era de manera muy violenta, con palabras, con acciones, tratar de callar a Esteban. Y lo que hicieron fue llevarlo ante el concilio. Y ahí ante el concilio sucede algo que llama mucho la atención. Esteban desarrolla, por medio del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, les habla acerca de la caminata que ha tenido el pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham. Y les va hablando las cosas que ellos ya sabían, porque todos los del concilio ya sabían y tenían bien conocido y eran parte de sus predicaciones lo que Esteban les estaba hablando. Abraham hizo esto y tuvo esta promesa de Dios y empezó a narrarles la historia hebrea. Si alguien enseñaba historia hebrea, eran los fariseos, eran los del concilio. Nadie tenía por qué enseñarles lo que ellos ya sabían. Pero el Espíritu Santo, lleno de bondad y de misericordia, está queriendo narrar, está testificando delante de ellos por qué razón va a pasar lo que iba a suceder unos instantes después. Es decir, les estaba diciendo cómo desde un principio los siervos de Dios, los profetas, aquellos que han servido al Dios vivo y verdadero, han sido atacados,
se han opuesto a ellos, los han martirizado, han atentado contra aquellos que Dios ha enviado en su infinita misericordia para tratar de ayudarles. En otras palabras, el Espíritu Santo les estaba diciendo, todo esto es lo que hicieron antes y lo van a volver a hacer. Todo esto que fueron bondades de Dios y en los cuales ustedes estuvieron viviendo con una dureza de corazón, sus padres y ahora ustedes van a terminar con la vida de un hombre cuyo ministerio duró apenas un año, pero que testificó con un poder y una gracia inigualables. Dice la Escritura, vamos a saltarnos unos pasajes porque todo lo que dice el capítulo número 7 viene hablando de la historia de Israel y el trato que Israel tuvo con los siervos de Dios y cómo fueron endureciendo sus corazones, cómo fueron agrediéndolos y terminaron martirizando a muchos, a gran parte de ellos. Continúa diciendo a partir del versículo número 47. De ahí vamos a continuar leyendo. Hechos capítulo 7, versículo 47 dice, mas Salomón edificó casa. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esto lo está haciendo en alusión a que lo estaban acusando de que había dicho que predicaba Jesús y que Jesús había dicho que podía derrumbar el templo. Y entonces por esa razón querían matarlo. Versículo 51. Aquí está la aplicación a partir de este texto. Comienza el Espíritu Santo a aplicarle al concilio todo lo que habían estado escuchando de la historia hebrea. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dios levantó a Esteban con el propósito de presentarse este día. Este día era el día para el cual nació Esteban. Es verdad, fue diácono de la iglesia de Jerusalén. Es verdad, las cosas que hizo, las hizo por medio del Espíritu de Dios, con la finalidad de glorificar el nombre de Dios. Y era diligente y hacía las cosas y ponía a la mesa de las viudas lo que necesitaban, o sea, estaba diligente en las cosas que hacía, además de predicar el Evangelio. Pero este fue el propósito para el cual Dios eligió a Esteban, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, y que pudiera este día testificarle a este concilio lo que les está testificando y lo que les está diciendo de parte de Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí encontramos a Esteban cumpliendo el propósito de su vida. A veces nosotros tardamos tiempo en entender para qué somos buenos en el reino de los cielos. Amados, Esteban empezó repartiendo despensas. Esteban continuó repartiendo despensas y después el Espíritu lo llevó a predicar. Y después comenzó a hacer prodigios y señales. Es decir, si pudiéramos ver en una línea temporal la vida de Esteban, él fue un discípulo, fue un repartidor de despensas, y no lo digo como un sentido de menosprecio, sino que para que podamos entender que el crecimiento de Esteban fue el que Dios le quiso dar y no el que los hombres quisieron atribuirle, ¿sí? ¿Ellos qué esperaban los hermanos? Pues que Esteban les durara un montón de tiempo, ¿no? O sea, era alguien diligente, era alguien amoroso, un joven. No, hombre, pues tiene toda la vida por delante. Seguramente este va a ser pastor en algún lugar, porque tiene toda la vida por delante. Pero los propósitos de Dios son distintos para cada persona. Y entonces Esteban comenzó a crecer a partir de ese momento hasta llegar al
a la cúspide del propósito por el cual Dios lo había salvado. Presentarse en el concilio y decirles de frente: ustedes, concilio de Jerusalén, son incircuncisos de corazón. Dice la Escritura: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Amado, la característica del concilio no era que no supieran cosas, sabían mucho. Eran personajes que conocían la misma historia que les narró Esteban, la conocían al derecho y al revés. Se la platicaban a sus alumnos, les hablaban, porque la transmisión oral era sumamente importante para los hebreos. El que pudieran transmitir las cosas que Dios hizo a través de la historia de su pueblo. Así que sabían perfectamente, eran excelentes en transmitir estas cosas. O sea, si alguien tenía capacidad de transmitir estas mismas cosas, eran ellos, porque lo hacían una y otra vez a sus alumnos, a sus discípulos, a la gente, a los que lo escuchaban. Una y otra vez narraban cómo Dios había dado promesa a Abraham, cómo Abraham había dejado todo y había seguido a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que Esteban les estuvo hablando, ellos lo conocían a la perfección y lo predicaban. Sin embargo, no se lo aplicaban. No lo vivían para sí mismos. Y esta es la diferencia. Cuando Esteban se los aplica, entonces ellos se sienten ofendidos, se sienten aludidos y se sienten agraviados por lo que Esteban les estaba diciendo, a ellos en lo particular. Pero para esto había nacido Esteban. Para este día llegó. A los 29 años de edad sucedió esto. Continúa diciendo la Escritura: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Como diciendo, por favor, ¿a quiénes los del pueblo, los líderes, no fueron perseguidores de los profetas de Dios? ¿A cuál de los profetas? ¿A quién recibieron bien? A ninguno. Los profetas para los judíos, cuando comenzaron a hablar de parte de Dios, eran personas a las que no querían escuchar. Hasta después de muertos, y cuando comienzan a cumplirse las cosas, decían: ah, sí, era profeta. Y entonces hasta levantaban altares, ¿no? Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchos siervos de Dios, muchos hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo, al principio recibieron oposición, al principio los señalaban de locos, al principio los señalaban de: estás mal, estás equivocado, así no es, tú no provienes de Dios. Todos y cada uno de ellos, mientras estuvieron en vida y hablando y atalayando y enseñando a Dios, eran rechazados, eran mal vistos. Pero conforme Dios fue avanzando y terminaron sus tiempos y sus vidas, y las cosas que decían se cumplían, entonces sí decían: ah, de verdad Jeremías era profeta, es verdad, acerruchamos a Isaías, lo partimos por la mitad, ¿y qué creen? Que sí era profeta. Años después, hasta les levantan sus altares, o bueno, no sus altares, sus lápidas, ¿no? Les construyen ahí sus epitafios, etc. Cuando no lo recibieron en el momento. Amado, Dios te ha estado hablando de distintas maneras, de distintas formas. Ha querido llamar tu atención para que te conviertas a Él, para que te vuelvas a Él, para que te reconcilies con Él. Y de una y de otra manera, tu corazón sigue siendo como la de estos judíos, que ya se sabe todo, que ya nada es nuevo. Es más, pueden hasta predicar mejor que Esteban. La diferencia es que Dios estaba mandando a Esteban para poderles hablar al corazón. Y se endurecieron, se enojaron, se molestaron, se incomodaron. Continúa diciendo la Escritura: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Continúa diciendo la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué momento tan hermoso, porque mientras Esteban estaba dejándose llevar por el Espíritu Santo, y los otros estaban enojados escuchándolo, Dios le abre los cielos, como diciéndole, aquí estamos contigo. Y en ese momento comienzan a apedrearlo. Dice la Escritura, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué momento, hermanos, amigos, qué momento de consuelo para Esteban. Toda una vida como joven por delante. Y de repente, el Espíritu tenía otros planes para él. A veces nosotros proyectamos nuestra vida hacia adelante y queremos ser esto y queremos ser aquello. Yo creo que cada cristiano debería de concentrarse en las cosas que se concentró Esteban. En ser lleno del Espíritu Santo, en tener sabiduría y tener buen testimonio. Las cosas que sucedan hacia adelante y el cómo sucedan hacia adelante no depende de nosotros. Esteban no pensaba que en un año fuera a morir. Ni siquiera pensaba en su muerte unos meses más adelante. Hasta podríamos pensar que cuando veía los milagros y las señales que Dios hacía por medio de él, pensaría en un ministerio, irse de misionero a otro lado. O sea, pensaba muchas cosas. Esteban tenía 29 años. Sin embargo, el Espíritu tenía un propósito con él. Tú y yo tenemos propósitos bien marcados por Dios para nuestras vidas. Tenemos destinados días en los cuales nos va a usar, y días en los cuales nos va a consolar, y días en los cuales podremos hacer bien, y días en los cuales podremos predicar. Todo lo tiene perfectamente preestablecido. ¿De qué nos tenemos que ocupar tú y yo? De estar buscando al Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de amar al Espíritu Santo, de tener una relación con el Espíritu Santo, y las cosas que Él vaya abriendo de puertas, y las cosas conforme se vayan dando, entenderlas, vienen del Espíritu Santo. Nuestra labor es tener buen testimonio, pedir mucha sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Olvídate de lo que estarás haciendo en 20 años, en 5 años, en un año. Esteban no sabía ni lo que iba a hacer en unos meses. Concéntrate en tener una relación con el Espíritu de Dios. Y si sabes que hay algo que te está estorbando, es momento de reconciliarse. Es momento de decir, yo quiero caminar con Dios. El primer mártir me da testimonio de cuán corta puede ser la vida, pero cuán efectiva puede ser. Amados, después de esta muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén tuvo un avivamiento distinto. Porque ya tenían un avivamiento, estaban viviendo una vida maravillosa entre ellos de comunión, de unidad, tenían las cosas en común. Si a alguien hacía falta algo, alguien más buscaba cómo acercarles para esa necesidad. Es decir, buscaban unos a otros atenderse. Y las despensas que se repartían provenían de aquellos hombres y de aquellas mujeres que tenían posesiones y las vendían, y entonces de ahí se compraba lo necesario para las mesas de las viudas, tanto de los griegos como las de los griegos como las de los hebreos. Entonces, todo estaba teniendo un avivamiento. Después de la muerte de Esteban, el avivamiento que tuvieron fue distinto, porque fue una explosión de evangelismo. En un principio, todas las iglesias tienen que tener una explosión de amor interna, de unión, de comunión. Cualquier obra que inicia Dios, la inicia
a través de tener comunión unos con otros. Y posteriormente comienza un boom evangelístico. La muerte de Esteban provocó una persecución de características enormes, tanto que los discípulos que estaban unidos y teniendo comunión unos con otros tuvieron que salir a buscar nuevos lugares donde radicar, donde la persecución no los alcanzara. Y ahí donde estuvieron, y ahí donde estaban, comenzaron a anunciar las buenas nuevas, y las iglesias comenzaron a levantarse en otros lugares. Amados hermanos, de verdad, Dios desea y necesita que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que busquemos la unanimidad, estar unidos en un mismo espíritu, tener todas las cosas en común. Porque no puede haber evangelismo si antes no hay amor entre los hermanos. Necesitamos avanzar y caminar conforme a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. La invitación que les hago esta mañana, esta tarde, es a caminar buscando ser llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, teniendo buen testimonio, y el Espíritu Santo se encargará de ayudarnos con los demás, a cada uno de manera particular. Así como Esteban fue un mártir, y aún en su juventud duró apenas unos meses siendo diácono de la iglesia de Jerusalén, así Dios puede ayudarnos a hacer su voluntad donde quiera que estemos. La iglesia de Cristo no depende de 4 paredes. La iglesia de Cristo depende de estas características en los seres humanos. Personas que, llenas del Espíritu de Dios, estén haciendo su voluntad donde quiera que se encuentren. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y le pidamos a Dios tener esta claridad, este amor, este deseo de ser llenos del Espíritu de Dios. Padre, te necesitamos tanto, Señor. Vemos nuestro cristianismo tan limitado, tan absorto en las cosas de esta tierra, Señor. Ayúdanos, por favor. Desciende sobre nosotros y sálvanos de este mundo, de la comodidad. Ayúdanos, Señor. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí,
sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Gracias, Jesús. Vuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí. Sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo, que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Sí, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios,
Tú sabes que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú sabes, Señor, que somos pobres de espíritu. No hay nada bueno que podamos hacer, Señor, si tú no nos ayudas. Porque tú sí eres bueno, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Sí, lléname, Jesús. Sí, lléname. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. No hay nada bueno